¿Vale? Derecho, procedimiento. Ok, Madeleine, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, y estamos precisamente de una manera, una actividad con el tema de audiencia intermedia. Vamos a audiencia intermedia, inicio, intermedia. Ahí, no, intermedia, ahí. Gracias. Bien. Dijimos que precisamente esta audiencia se va a llevar a cabo en la etapa de nombre. ¿Cómo se llama la etapa? ¿Cómo se llama la etapa en la que se lleva toda esta audiencia? Amén. ¿Ok? Entonces, en esta audiencia comentábamos precisamente que como todas las audiencias se va a integrar por varios actos, varios y diversos actos. Que los más importantes precisamente es, primero, los acuerdos reparatorios, posteriormente vendrían los acuerdos probatorios, la solicitud y determinación de medidas cautelares y en su momento la determinación del juez de control sobre las pruebas que se hayan acordado por el Ministerio Público y la defensa, y que se tendrán que desahogar en la siguiente audiencia, que es la audiencia judicial. Por eso, el nombre que recibe esta etapa es etapa de preparación a juicio oral, porque precisamente ahí se va a armar todos los medios de prueba que se van a admitir y que se desarrollarán en la siguiente etapa. Estamos preparando ya, como ministerios públicos, nuestras pruebas contundentes de que existió el hecho de que hay una participación de un imputado, la modalidad de esa participación, pero ya no como probable, sino como definitiva. ¿Para qué? Para que esto sirva de base al juez precisamente de juzgamiento para dictar la sentencia definitiva. En su caso, la defensa tendrá precisamente que establecer qué pruebas va a ofrecer para que en forma definitiva demuestre el factor negativo del delito, llámese ausencia de conducta, llámese antiplicidad, antipublicidad o bien impuntualidad. Pero ya, sin lugar a dudas, que quede perfectamente comprobada esa base de su defensa. ¿Me explico? Entonces, con el base de ello, yo les pedí que leyeran un material que se llama Guía de Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Lo hicieron? ¿Qué dice ahí, profe? ¿Dónde? Díganme. Ahí. Dice acuerdos probatorios. Acuerdo. Solicitud y determinación de medidas cautelares. Bien. Les decía, el hecho de que les haya pedido que hicieran la audiencia intermedia en la guía con el Código Nacional de Procedimientos Penales era con el fin, o fue con el fin, no de que expusieran, sino que con base en esa lectura obtuvieran las preguntas que les formulaban hoy día en esta.
Así de que espero su reporte de preguntas, dudas sobre ese punto y estoy a sus órdenes. ¿Quién quiere iniciar la participación? Con las preguntas nada. Cuidado, cuidado. ¿Nadie tiene preguntas? ¿Dudas? Señorita, ¿alguna duda? ¿Sí le gusta? No, pues. Madre, no te. No, señorita, ¿le gusta? No le gusta. Bueno, pues vamos a verlo. Busque su material de guía del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ese material está precisamente establecido por la Suprema Corte de la Nación. Les estoy trayendo material de práctica, pero por vía oficial, la Suprema Corte es la máxima autoridad en cuanto a los juicios, en este caso no como penal, y determinó esa guía. Ustedes obviamente no la leyeron, pero en esa guía lo que van a encontrar es la redacción del formato de la celebración de las diferentes audiencias en el juicio acusatorio y oral. En este caso, yo les pedí que localizara la celebración de la audiencia intermedia para que escucharan, para que preguntaran las dudas que tuvieran. Obviamente, si no leyeron, pues no creo que no hay dudas, es lógico, ¿verdad? O puede ser que si leyeron y todo lo entendieron, por lo cual me daría mucho gusto y bueno, que padre que todos entendieron. Pero, hasta donde voy, no me gusta. Señorita, ¿usted leyó? No. Tampoco. Bueno, ok. Entonces, fuera de esto, vamos a ver entonces. Primero, acuerdos reparatorios. Esta tiene su base en el principio del juicio acusatorio llamado precisamente de oportunidad. Ese principio nos dice precisamente que en caso de que se trate de un delito no grave, el juez de control, que todavía está en funciones, ¿verdad?, en esta etapa, va a permitir que las partes, llámese víctima, ofendida, imputado, a través del Ministerio Público o de su defensor, precisamente acuerden resolver el problema con algunas condiciones de reparación del daño. Básicamente, el juicio declaratorio es precisamente el convenio que se lleva a las partes para ver de qué manera, si es posible, se puede llevar a cabo la reparación del daño por el delito, ¿verdad? Eso implica, entonces, obviamente, que el imputado acepta su responsabilidad. Pero, como es un delito no grave, la ley le permite resolverlo mediante un acuerdo, mediante un convenio con la víctima o el ofendido. Entonces, de acuerdo con esto, punto número 1, atendiendo al derecho penal, nuevamente me voy a permitir dejarles una actividad. Investiguen en el Código Penal la lista de delitos considerados graves, para que por deducción, por eliminación, deduzcamos cuáles no son graves. ¿Okay? Se los dejo de tarea. Código Penal, investigar la lista de delitos considerados graves. Bien,
Y decíamos, cuando ese delito no está dentro de ese catálogo, por ejemplo, en el caso de homicidio, ¿verdad? En el caso de violación, pues no se puede manejar el principio de oportunidad para realizar un acuerdo probatorio. Por lo tanto, en ese caso no procedería. Pero en lesiones no graves, que no pueden violar y equiparación de justicia, es factible, por ejemplo, que se den esos acuerdos probatorios o en delitos culposos, por ejemplo, un hecho de tránsito, ¿correcto? Donde no hubo víctimas, y aún habiendo víctimas, solo hubo daño propiedad en el choque. Bueno, se admite el acuerdo reparatorio. Para esto, precisamente, el acuerdo reparatorio se basa en la reparación del daño y o perjuicio económico o moral que se haya causado con la conducta delictiva. Aquí es importante que precisemos que en materia jurídico penal hay que distinguir, decir perfectamente qué es un daño y qué es un perjuicio. ¿Por qué? Porque la ley, en estos acuerdos reparatorios, la primera ley, la audiencia correspondiente, nos dice, se puede, o más bien se va a basar en el acuerdo reparatorio en la reparación de daños y o perjuicios. Esta expresión y o quiere decir que en un momento dado puede la víctima reclamar solo daños. O, si no hay daños, puede pedir perjuicio, pagos de reparación de perjuicio. O bien, en una tercera opción, puede ser ambos, daños y perjuicios. Dirían, bueno, en una primera idea, ¿qué no es lo mismo daño y perjuicio? Pues gramatical, coloquialmente sí, pero jurídicamente no. Precisemos, el daño, fíjense bien, es la afectación, ¿sí?, que se causa a el patrimonio o derechos de una persona. En cambio, el perjuicio es la imposibilidad en que se deja a una persona para percibir un beneficio económico a consecuencia del delito. Con base en esto, vean nuevamente sus conceptos y díganme cuál sería una diferencia entre daño y perjuicio. ¿Sí, Marjorie? ¿No se le puede a una persona que dice? A una persona para percibir un beneficio económico. Repito, lean sus conceptos y díganme cuál sería en su criterio una diferencia entre daño y perjuicio. El perjuicio existe cuando sale, por ejemplo, un afectado. El perjuicio es cuando resulta afectado. Entonces, es lo mismo. Por eso le supraye el daño, pero afectación, perjuicio y imposible. Ok, ahorita más sería casi. A ver, señorita, ¿algún comentario?
Si yo tomo esta pluma de propiedad y la rompo por eso, me queda dinero o un daño. Precisamente porque estoy afectando un elemento de su patrimonio, de su bien, de su propiedad. Pero si yo le robo su cartera y hoy iba a traer dinero para pagar ¿cómo se llama? Pagar la colegiatura. Y al no tener dinero no paga usted anticipadamente, puntualmente, se le cobra, no tiene derecho al descuento que le dan a los alumnos puntuales de causa un daño de causa un perjuicio. ¿Por qué? Porque no nada más le estoy afectando a robarle el daño, quitarle dinero, sino además le estoy dejando en la imposibilidad del descuento que podía haber obtenido de su colegiatura por pagar a tiempo. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Profe, y cuando una persona tiene antecedentes penales, ¿qué sería? ¿Un daño o un perjuicio? A ver, no entiendo tu pregunta, si me la repites. Cuando una persona comete un delito y tiene antecedentes penales, y busca trabajo, pero no se le da precisamente con los antecedentes penales que tiene, ¿qué se le pasa a esa persona? ¿tú tienes? ¿Le estás destruyendo su patrimonio? ¿O le estás impidiendo tener un salario? Entonces sería un perjuicio. Siempre cuando no se ha justificado esos antecedentes penales. Que no es raro, te voy a decir. ¿Por qué? Saliéndome un poquito del tema de hacer preguntas, te puedo explicar lo siguiente. El antecedente penal solo existe y debe tener efectos cuando esa persona fue denunciada, procesada y sentenciada como culpable. Mientras eso no se ve, aunque exista denuncia, aunque haya impunidad y aunque haya habido una sentencia de absolutoria, eso no es una antecedente penal y no debe tomarse en cuenta. Entonces, pudiera ser que el sistema de control de los antecedentes equivocadamente, ¿sí?, toma como antecedente toda denuncia, todo juicio, toda sentencia, aunque no se tiene una sentencia, cuando legalmente solo debe tomarse como antecedente la existencia de un juicio, como una sentencia condenatoria. Si fue absolutoria, aunque haya existido un juicio, no debe formar parte de la persona. Y en ese caso, ella podría reclamar perjuicio, la reparación del perjuicio. ¿Por qué? Porque derivado de esa indebida constancia de antecedentes penales que no son, porque no es sentencia absolutoria, no le permiten obtener un trabajo y un ingreso. Ese sería propiamente el perjuicio, porque lo dejan en la imposibilidad de conseguir un trabajo y tener un beneficio que sería su salario positivo. ¿Me expliqué? ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna queda claro para todos? ¿Es muy claro? ¿Sí? Bueno, entonces, precisamente, por eso les digo, hay casos en los cuales el delito o el delincuente puede ser que solamente haya ocasionado daños, o sea, afectó el patrimonio. Pero hay otros en los que no hubo afectación, pero sí hubo perjuicio porque dejó a la persona afectada en un estado de indefensión, de imposibilidad de adquirir algo que legalmente puede haber obtenido de manos de. Pongo un ejemplo concreto. En un hecho de tránsito, ¿sí?, vamos a suponer que se lleva a cabo un impacto de los vehículos. Pero ese impacto no es grave. O sea, fue un rayón. Vamos a tener la correlación a dos, ¿no? Pero tú sabes que cuando te da un pequeño golpe se va a ver. Realmente hay daño, pues algo mínimo. No es tanto, pero derivado de el tiempo que perdió la persona afectada y
y que se dirija posiblemente a su trabajo, va a llegar tarde, le van a descontar ese día su salario. Ese descuento de su salario, a cual tenía derecho si hubiera llegado a tiempo a trabajar, ese sería un beneficio. El daño no por el mínimo, pero el profesional. O sea, no me interesa tanto el daño, un daño, eso no me preocupa. Pero el perjuicio, oye, tenía yo que llegar a mi trabajo por estarme ocupando de este problema, ya no llegué. Obvio que el patrón me va a descontar. Voy a perder el salario que podía haber ganado aquí. Ese es el perjuicio. Con esa aclaración, muchachas, señorita, le pregunto, ¿cuál sería entonces la diferencia que encuentra entre daño y perjuicio? El ejemplo que nos En general, a ver, el daño sería más como un daño material. ok, el perjuicio también, el salario material, ¿no? A ver, volviendo al ejemplo de la que hice José Martín, esto ya es suyo, sí, ya forma parte de su patrimonio, es un bien presente de su patrimonio, ¿ok? Y si yo, al robarle la cartera, le impido que obtenga el descuento, se supone que ese descuento ya era suyo. No, todavía no, porque todavía no pagaba. Podría haber sido beneficio, pero ¿cuál es la diferencia entonces por tiempo en el daño? Precisamente, el daño es una afectación presente sobre algo persona. El perjuicio es una imposibilidad de algo futuro. ¿Sí me explico más bien? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces, repito, volviendo a nuestro punto de inicio, en la audiencia intermedia, ese acuerdo reparatorio debe de centrarse en la reparación del daño y o perjuicio económico. Resulta que muchas veces en la práctica pública, la población, el pueblo, la sociedad, como imputados, perdón, como agraviados, como afectados en un delito, llegan y exigen que les paguen, que reparen daños y perjuicios. Y muchas veces no se lo reconoce. ¿Por qué? Porque para ello se necesita, para que proceda esa reparación de daño y perjuicio, se necesitan los requisitos. Por favor. Uno, demostrar la existencia de esa afectación a un bien presente, quiero decir que ya forma parte de su patrimonio, o la posibilidad de obtener un beneficio futuro. Segundo requisito. El monto, demostrar el monto, o sea, la cantidad de el daño o perjuicio causado. O sea, ¿de cuánto hablamos? No me quitaste mi lapicero. ¿Cuánto te costó tu lapicero? Demuéstrame cuánto te costó. ¿Cuánto te costó? ¿Eh? 5 pesos. Demuéstrame con un ticket que compré el lapicero cuesta 5 pesos. Me afectó mi casa. Bueno, que no hay una valor de casa y que te digan en cuánto te sale. Eso es el segundo requisito, determinar, demostrar el monto, la cantidad líquida, efectiva de ese daño o de ese perjuicio. Se define la posibilidad de tener el descuento de tu colegiatura. Ok, tienes que demostrar
de cuánto era el descuento que iban a hacer si fuera para la tienda. No sé, si el 10%, y porque mi colegiatura, no, pues 1.500, el 10% serían 150. Eso es lo que tiene el problema, que el mundo es de 150. ¿Ok? Segundo requisito. Tercer requisito, y último. Que ese daño o perjuicio es consecuencia, eso, es consecuencia inmediata y directa del delito cometido. O sea, que hay una relación directamente proporcional entre ese daño y el delito cometido. Como un ejemplo, vamos a suponer que una persona la asalta, le quitan su celular, un ejemplo de cosas, le quitan su celular, pero al asaltarla utilizan un arma de fuego y la cuchilla en la cabeza. ¿Okay? Bueno, hasta ahí estamos de acuerdo. Ella puede reclamar daño. ¿Cómo? Ella puede reclamar el pago de daño. Sí, porque el celular, ok, el celular. Y derivado, pero al mismo tiempo, derivado de su, le produjo una situación patológica de diabetes. Por el susto, le dio diabetes. Y ahora tiene que pagar el tratamiento. Entonces, a ver, no va a reclamar que le paguen su seguro, sino el costo de la afectación que sufre también en su salud y el tratamiento que tiene que pagar. Serían daños, ¿no? Serían daños, no vamos a afectar económicamente en la enfermedad, sino en el costo del tratamiento por la diabetes que le dio el Estado de ese susto. Pero tiene que demostrar que antes no tenía diabetes y en ese momento, a partir de ese momento, hay ¿mande? un daño y perjuicio, porque Un daño, pero perjuicio porque a base de la cáncer que tuvo, sí. la perjudicó porque le dio diabetes. Pues la perjudicó, entonces daño. No, ese no es extraño. El perjuicio, fíjate bien, es la imposibilidad en que se deja a la persona de recibir un beneficio. En este caso, no. Porque le sería daño a su economía por el celular que le quitamos. Y por lo cual, tiene que ser por el tratamiento de la diabetes. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Ok? Bueno, está claro la diferencia entre daño y perjuicio. Pero se los puntualizo, ¿por qué? Porque ustedes como abogadas futuras, puede ser que el cliente llegue a pedirle en la denuncia, reclame de partir de ese perjuicio. Entonces deben de hacerle asesorar al cliente. A ver, vamos a ver si procede daño y perjuicio. No si es que procede. A lo mejor no más daño, a lo mejor solo perjuicio. Bueno, a lo mejor sí, daños y perjuicios, pero tendríamos que tener en cuenta qué es un daño y qué es un perjuicio. Porque a veces llegamos como abogados, sobre todo con el diseño, y con el fin de quedar bien con el cliente, le exigimos a los que nos condenan a daños y perjuicios. Que por eso lo que dice, a ver, abogado, ¿sabes qué es lo que es un daño y perjuicio? Aquí hay daño, pero no hay perjuicio. Hubo perjuicio, pero no hay daño. Entonces, por favor. Y para ello, ya sea daño o perjuicio, o daño y perjuicio, tienes que demostrar el perjuicio. Que existe ese daño impuesto. Tuvo esa afectación o esa imposibilidad de tener derecho. Dos, ¿a cuánto de cuánto estamos hablando? Bueno, y tercero, que esa afectación o esa imposibilidad fue consecuencia directa del delito cometido. Sí.
Porque vamos a poner en un caso del asalto. A lo mejor esa persona dice, daños y perjuicios, daño por ejemplar que me robaron. Y perjuicios porque tuve, daño también porque tuve que pagar una cosita. Y en el estado de veces tengo que tomar un tratamiento y tengo que pagar. Ajá. Pero resulta que la diabetes, de acuerdo con el reporte médico, no surgió en la fecha que dijo, usted está padeciendo de diabetes. Y si tiene diabetes, sí tiene que pagar la consulta o el tratamiento, puede que le quise enfermedad, pero la enfermedad no fue a raíz, a origen del enfermedad. O sea, no puede tomar ese daño, porque no es consecuencia directa del enfermo. ¿Me explico? ¿Sí? Es que me golpearon y me fracturaron, me dislocaron el tobillo. Y aparte de eso, tengo una fractura también. A ver, demuéstrenme la existencia primero de la dislocación, o sea, sacar del lugar del sistema óseo un hueso, o a la fractura, porque la rompieron, porque sí lo puedo. ¿Ok? Pues sí, existe, aquí está la radiología en ustedes de la fractura. Y aquí está la dislocación, correcto. Ok. Ahora, según el reporte médico, el informe médico, dice que la dislocación tiene exactamente la antigüedad de la fecha. O sea, a partir de ahí, por ejemplo, se puede. Pero la fractura tiene antigua data, o sea, ya lo tenía usted antes de que lo golpearan. Entonces, no se suspende, se recibe. Vaya, ¿por qué reclamar la dislocación? Pero la fractura no tiene nada consecuencia de la tumba en nosotros. Eso ya lo tenía usted. También es así, se presenta una placa de titanio en la parte del hueso. Eso no puede ahorita, eso ya le tiene en cuenta. La fractura no es consecuencia, consecuencia directa del éxito jurídico. ¿Me explico? Con esa aclaración, entonces, el juez de control, al llevar a cabo, al aprobar el acuerdo probatorio, preparatorio, o para aprobar el acuerdo preparatorio, debe de analizar esto primero. ¿Sí? Segundo punto que debe analizarse en el acuerdo preparatorio, ¿no? Por favor. La forma y tiempo en el que se compromete el imputado a realizar el pago del daño y o perjuicio. Y por último, como otra parte importante, el acuerdo reparatorio, que la víctima o ofendido lo acepte. Lo cual es lógico, la fija acuerdo debe aceptarlo, no aunque el otro quiera pagar, no lo pueden obligar. ¿Ok? Entonces, a ver, juezas futuras ustedes, quieren checar que el acuerdo preparatorio se haya establecido si hay daño o perjuicio, con los requisitos que le di. Luego, diga el diputado cómo va a pagar, en efectivo o a través de una, de un, en especie. ¿Ok? El monto del daño y o perjuicio es de 100,000 pesos. No tengo 100,000 pesos, pero tengo un terreno que está dado
Efectivo no tengo. Y si quieres que te pague ahorita, no puedo. Tendría que vender el mercado y no pagar. No, pero yo que me puedes ahorita. Bueno, entonces, ¿qué te parece? No tengo recursos, entonces te doy ¿cómo se llama? Como reparación de la ley, te traduzco la propiedad. ¿Correcto? ¿Ok? Entonces, que se diga cómo se va a pagar el efectivo o el especie. Y que la otra parte del jefe, ¿verdad? ¿Ok? Y luego, ¿en qué tiempo? O sea, nada más, ¿qué te voy a pagar? Lo que pide, en 1,000 pesos. Pero en el precio o en el después. Ah, pero después te pago. No, después no. Vamos, dime cuándo. Después, en un mes, en 15 días, tal fecha, pero precisamente cuándo. ¿Ok? Estoy tomando nota. Precisamente cuándo. ¿Cómo y cuándo? No se trata de que, sí, me comprometo con la cruz. Después. No, ¿y cómo? Bueno, ahí vemos. No, vemos no. Me dices ahorita, ¿cómo me vas a pagar? ¿Y cuándo me vas a pagar? Para que yo pueda aceptar los resultados, ¿verdad? Ahora, que la otra parte, ¿no? Sí estoy de acuerdo en que me pague un año menos y que sea 90 y antes de hacer para que vea eso. Una vez, a ver, fíjense bien, una vez que se haya llegado a ese acuerdo todavía, no basta con ello. Ya lo celebraron, ya le dijeron al juez de control y lo dice, señor juez, estamos en un acuerdo preparatorio. Ya están aquí los términos, chequen, por favor, te damos el tanto, tal día, de tal forma. El juez de control, fíjense bien, debe revisar si está perfectamente de acuerdo al derecho, de acuerdo con los requisitos que acabamos de establecer. Si es así, entonces el juez se dice, lo judicializa ese acuerdo, lo judicializa. ¿Qué significa judicializar? ¿Qué juez judicializa el acuerdo? Certifica, eso es la judicialización. Certifica el juez de control que el acuerdo está celebrado sin violar la ley, o sea, está de acuerdo con las condiciones que nos dan. Lo sanciona, lo certifica. Eso es judicializar una ley. Certificar. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Sí? Conténtenme, por favor. Estoy como loquito hablando solo, nadie me dice. ¿Quedó claro? ¿Nadie? Eso es judicializar. Inclusive, ese acuerdo reparatorio no precisamente puede ser, bueno, en este caso estamos hablando de derecho de ley, puede ser antes de los mismos, en un medio alternativo a solución, como se llama. Se llega a un acuerdo con el mediador, con el de las partes del mediador, pero eso no es suficiente. Luego tiene que mandar el mediador ese acuerdo, ese convenio firmado, a un juez de control para que los certifique que está hecho. ¿Ok? ¿Me explico? Eso es importante que lo tengan en mente. Un acuerdo probatorio, preparatorio, ya sea en audiencia o en medio alternativo de solución, no tiene efecto si no está judicializado. ¿Qué significa? Que no puede exigirse su cumplimiento. ¿Sí? Entonces, como abogadas asesoras de víctimas o abogadas defensoras de imputados, para que ese acuerdo tenga validez, tiene que ser judicializado. ¿Por qué? Por el juez de control, por la autoridad competente para judicializar. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Allá atrás, señorita? Perfecto, muy bien, bueno. Ahora, vamos a suponer que el delito es grave y no permite un acuerdo reparatorio, no es aplicable el principio de proporcionalidad, porque es un delito grave. Ya pueden decir eso ustedes van a ver. Ahora,
Entonces, el siguiente acto sería, bueno, no hay posibilidad de hacerlo de toda la o había posibilidad de que se le de acuerdo. Ok, se continúa. Vamos al siguiente acto, lo que dice. Acuerdo probatorio. En este caso, el acuerdo probatorio que la audiencia consiste en que el Ministerio Público, la defensa, subrayen en el derecho, determinen qué parte de los hechos denunciados ya quedaron probados, demostrados, con los datos de prueba ofrecidos anteriormente. Con los datos de prueba ofrecidos y desarrollados en la etapa de investigación anteriormente. ¿Y con qué medios de prueba secretos? Quedamos de acuerdo en que ya está demostrado, por ejemplo, que hubo una violación ética. Esa parte de hecho ya, pero ¿con qué? Con el dictamen médico forense. Ahí estoy diciendo, ¿qué es lo que ya se probó? ¿Y con qué medio se probó? ¿Ok? ¿Marguerite? ¿Sí, señorita? Ok. Ahora, siguiente parte del acuerdo probatorio. ¿Qué parte de los hechos están pendientes de comprobarse y qué pruebas se van a ofrecer para acreditarlos? Coma, en forma definitiva. En forma definitiva. Esto es sin lugar a dudas. ¿Eh? Sin lugar a dudas. Porque hasta antes de ese juicio, todo era dato de prueba que hacía presumible, probable. Pero ahora vamos a determinar que hechos ya están probados definitivamente, con qué prueba y luego qué parte de los hechos quedan pendientes y con qué se pueden probar, ya sea del Ministerio Público de la Defensa. A ver, ya probamos que definitivamente no hay un muerto. Intermitamente dice, con la microbiología y todo. Ok, eso ya no hay lugar de crédito. Estaba presumiblemente o aparentemente comprobado que posiblemente el imputado fue quien cometió el delito. ¿Por qué? Porque hay un video donde lo localizan en ese lugar, en ese momento, cerca del área. Hasta ahí es probable. El hecho de que haya estado ahí en ese momento contra la víctima no hace probable responsable hasta ese momento. Pero ahora tenemos que ofrecer pruebas que determinen contundentemente que él realizó la acción del ataque. ¿Con qué lo vas a probar en este punto, por ejemplo? No, pues a través de un video que tengo y que voy a ofrecer en este momento. Ah, muy bien. Por mi parte, como defensa, efectivamente, no está comprobado, bueno, no se ha comprobado que recientemente se han hecho independientemente de la acción. Pero suponiendo que así haya sido, yo voy a comprobar que esa supuesta agresión fue una respuesta a una agresión previa por parte de la mujer. O sea, voy a acreditar definitivamente que fue un caso de el Ministerio Público va a probar que sí,
a su representado, lo aceptó un cliente, lo vendió, lo lesionó y lo mató. Y yo voy a probar, no eso, sino que esa agresión fue respuesta a una agresión previa de la víctima contra el cliente, constituyendo en forma definitiva el expediente de dentro de la legítima defensa. Eso no se puede, lo voy a probar cómo, a través también de otro video en otra cámara, tomado desde el ángulo donde se ve que previo a los hechos, la víctima fue el que inició el ataque y incluso lo mismo que hizo fue defender a través de una agresión, pero como después, un ataque directo. Eso es lo que voy a probar. ¿Y cómo lo voy a probar? A través de testigos a través de vida. Y ahí lo debo estar teniendo otros pasos. ¿Ok? Yo tienes un video de una prueba donde se ve que el decreto agrega su representante. Pero yo tengo otra cámara, otro video de otra cámara, con otro ángulo, donde se ve que antes de que eso sucediera, su representante, la víctima, agredió a mi cliente y a fin de evitar que él fuera afectado, tuvo que defender. Eso lo fui a poner y que no se aprobó. Pero en ese acuerdo es lo que voy a establecer. ¿Qué es lo que quiero probar y cómo lo voy a probar? Yo expliqué tanto como ministerio, así como defensores. ¿Eso es lo que estamos entendiendo? Bien, ¿estoy explicando? Perfecto. Ahora, una vez que ya llegamos a el punto de defensa, el juez revisará y decidirá si admite o no las pruebas que le están. El juez Revisará y decidirá si admite o no las pruebas que le están ofreciendo el Ministerio Público y en la defensa en ese acuerdo. ¿Ok? A ver, Ministerio Público, pronúnciese sobre el acuerdo. ¿Ya llegaron a un acuerdo? Sí. Ok. Usted como Ministerio Público, ¿qué cosa ya aprobó? ¿Por qué lo aprobó? ¿Y qué le falta por probar y por qué lo va a aprobar? Usted va a verlo. Definitivamente. A ver, defensa. ¿Qué hay el hecho que va a ser aprobado y cambiar el nivel de? ¿Ok? ¿Están bien entendidas las cosas? Ahí hay otro punto. El juez, ¿cómo va a determinar si admite o no un acuerdo? Esa prueba debe rendir 4 requisitos mínimos para ser aprobado. Si falta uno, se desecha. El juez la puede desechar. Primero, primer requisito de ofrecimiento adecuado para la ley. Nombre de la prueba. Es una documental, es una testimonial, es una declaración de víctima, es un video, es una grabación, ¿qué es? ¿Cómo se llama? ¿Okay? Nombre de la prueba. Segundo requisito, descripción de la prueba. Esto es, ¿en qué consiste esa prueba? Ya le dije que se llama documentación, pero ¿en qué consiste? Ah, pues consiste en una copia certificada de la escritura de compraventa expedida por el Instituto Catastral del Estado. No más digo que es documental pública, sino no te voy a decir en qué consiste escribirlo. ¿Me expliqué? ¿Ok? Tercer requisito de del ofrecimiento. Indicar con qué parte de los hechos se relaciona. Acuérdense que la denuncia o la querella
una parte importante son el capítulo de hechos y se manejan por puntos. ¿Se acuerdan? Entonces aquí, a lo que se aprueba en el acuerdo de recaudación, tienes que decir, esta prueba, este documento, con qué puntos de los hechos de la ley o con qué puntos o puntos de la declaración del delincuente. No, esta prueba se relaciona con el punto del artículo de derecho de la denuncia número 2. Esa con el número 3, esta con el número 4. ¿Sí? Y por último, cuarto requisito. ¿Qué es lo que se pretende probar? Aquí es donde muchas veces, muchachas, los abogados cometemos el error de pensar que con que yo le diga con qué punto de hechos se relaciona la prueba, ya le estoy diciendo qué es lo que pretendo probar. No, no. Aparte de citar esa relación entre el punto de hechos, la prueba, tengo que decir qué pretendo probar. Bueno, vamos a suponer en un despojo, en un delito de despojo. Voy a ofrecer la prueba documental pública consistente en el testimonio notarial de la escritura número tal, expedida por el notario número 22 de los de la. Esa prueba documental se relaciona con el punto número 2 de la denuncia. Ahora, ¿qué es lo que pretende probar? El derecho de propiedad de la víctima sobre sí. ¿Sí está claro? Ya dije con qué punto de los capítulos de se relaciona. Pero ahora le voy a decir al juez, ¿y qué voy a probar? El derecho de propiedad del cliente sobre el bien despojado. Para eso que se dice. ¿Sí? ¿Algún comentario, señorita, allá atrás? ¿No? Ahora bien, en cuanto a los cuatro reparatorios, digo, acuerdo con Mateo Villapeno, entonces. Vámonos con el otro punto, solicitud y determinación de medidas cautelares. Normalmente, esas medidas cautelares solo las pide el Ministerio Público en representación de la víctima o ofendido. Y su objetivo es proteger a la víctima, a sus testigos o a sus familiares sobre posibles actos de ataques futuros por parte del imputado o familiar. Punto y coma. O asegurar la efectiva reparación del daño y o perjuicio al ser condenado el imputado a dicha reparación.
Lean esa parte y digan si ven claro o tienen alguna aclaración. ¿No ven? Sí. ¿Pero claro? Señorita, ¿alguna duda? Señorita, ¿algo que manifestar, ciudadana defensora? Nada que manifestar. ¿Ok? Lo digo en forma explique si voy a suceder eso. Porque la verdad. O contempla. ¿Algo que manifestar? ¿Alguna duda que expresar? ¿Alguna aclaración que solicitar? Entonces queda claro todo esto. Insisto, señorita, si no atienden a mis peticiones de las actividades que les dejo, me dejan en la imposibilidad de hacer una clase matinal. Si no, revisan el material, yo no puedo montar una representación de la televisión en internet. Y todo va a traer esa explicación. Y yo entiendo que es muy bonito, bastante tedioso, tomar la clase donde yo, ustedes escuchan. Pero si ustedes participan y ya lo veo con la clase anterior, es más dinámico, más rápido, más menos aburrido, ¿o no? Pero tienen que colaborar. De otra manera, pues seguimos y obligan a la práctica, ¿no? Insisto, díganme, ¿quieren que se haga esta representación? Se comprometen a leer el material que ya les subimos, porque ya está su expresión. O no. ¿Qué vamos a hacer? Fijaremos para mañana esa representación. ¿Puedo contar con ella? ¿Más bien? ¿Parte? ¿Usted, señorita? Esta semana son varias. ¿Más bien? Esta semana son varias. O sea, mañana tendremos que hacer examen. El miércoles. El miércoles. ¿Vale? El miércoles. El miércoles. Debe de hacerse el examen. ¿Cómo va a aplicar el examen? ¿Cómo lo hacemos? ¿O qué pasa? ¿Vale? ¿O a qué se refiere? Todo en qué horario. Igual. Bueno, no, mire, yo evalué mi situación, me aclararon que el examen es, bueno, puede ser fuera de horario de clase, no como dice o sea, yo subo mi examen y tiene 50 minutos a partir del momento que se conecta para responder. Pero no vamos a hacer dentro del horario de clase, o sea, vamos a hacer lo que hace el mismo. Y después el examen, ahí lo contestan. Bueno, ¿ok? Yo desde el día el examen está disponible desde temprano para responder, pero ese día se clase. Por eso les insisto, la actividad que les estoy sugiriendo, la podemos hacer el miércoles, ¿no? O sea, la biblioteca ustedes no apoyan como es que sí, así sí. Pero tienen que leer. Y en la clase, pedir aclaración de tema de lo que le viene. Si ustedes no leen, no puedo decir, a ver, vamos a representar eso que hacer eso. ¿No? ¿Vale? No le pido algo, preguntas donde es un placer estar en esta clase. Vamos a cerrar esto de una vez.
¿Qué pasa, muy buen día? Ay, yo quiero trabajar en el tiempo. Chicas, así puras niñas. Ay, ay, ay. A ver, más a Florentino, ¿no?